7 de la mañana, 35 minutos. Hoy nos acompaña Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Bienvenido a nuestro informativo en una etapa ya de nuestra cobertura previo a estas elecciones, donde pretendemos en este espacio ya ir desmenuzando los planes de gobierno que ustedes han venido trabajando con sus equipos y darlos a conocer en la medida que el tiempo nos lo permita. Gracias por estar con nosotros, bienvenido como siempre. Gracias, Castalia, y saludos a toda la audiencia de TVN un día como hoy. Y nuestro sentido pésame y acompañamiento a la familia del gran Pedro Altamiranda. Así es, que ha sido la noticia esta mañana. Quiero empezar, que no es el tema central de la entrevista, porque vamos a enfocarnos en el plan de reactivación económica que usted ha presentado como candidato presidencial. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Bueno, acabamos de escuchar análisis desde cuánto hemos avanzado. La población panameña es más mujer que varones. De hecho, el número de votantes son más mujeres que varones también. ¿Cuánto hemos avanzado? Y dentro de sus propuestas como candidato presidencial, o sea, ¿cómo ve el enfoque de ustedes la mujer como parte importante en el desarrollo en este país, señor Lombana? Mira, definitivamente que hemos avanzado. Hoy es un día en el que se reconoce la lucha de muchas mujeres, porque no hubiésemos avanzado si no hubiese sido por la lucha de muchas mujeres, entre ellas Clara González de Beringer, mi tía bisabuela, y que es gran inspiración para mí en toda esta lucha, incluso en mi decisión de estudiar Derecho y en mi decisión de incursionar en la política. Una mujer nacida en Remedios, hija de un inmigrante originaria y además abusada sexualmente durante sus años de juventud, que decide superarse, decide estudiar, convertirse en docente y luego en la primera mujer abogada de Panamá. Esa lucha nos trae hasta aquí y esa lucha nos tiene que hacer reconocer no solo el valor que tiene la mujer, que hoy es mayoría, que no la podemos dejar atrás, que tenemos que sumarla en este esfuerzo nacional de rescatar el país, y por eso tenemos varias propuestas dirigidas exacta o directamente a atender a la mujer que ha sido dejada atrás. En primer lugar, quiero hablar de la violencia. Ese delito, esa situación de criminalidad silenciosa, que es el principal acto de violencia que se comete en la República de Panamá, que es la violencia contra nuestras mujeres y nuestros niños también. Así es. Las mujeres, más de la mitad, Castalia, que son asesinadas por sus parejas, más de la mitad de los feminicidios le ocurren a víctimas que ya se habían acercado antes a levantar una bandera roja y a pedir ayuda del Estado. No se está protegiendo a la mujer. Nosotros vamos a establecer, como hemos dicho, una línea 24/7 atendida por profesionales, y vamos a utilizar toda la publicidad estatal para, en vez de estar sacando comerciales que dice el gobierno cumple, vamos a utilizar la publicidad estatal para que todo Panamá conozca cuál es la línea que tienes que marcar o qué aplicación de celular puedes usar para alertar sobre una mujer que esté en riesgo. Segundo, vamos a crear la policía de la mujer, porque es mucho más empática, hay mucho más confianza en una mujer en riesgo, una mujer abusada o incluso un niño o una niña, de comunicarse y establecer comunicación con una mujer. Una policía de la mujer debidamente preparada y capacitada para atender a mujeres en riesgo y mujeres víctimas de violencia. Y finalmente, no le tenemos que tener miedo a los albergues o a las casas de refugio. Los países que hacen este trabajo bien han podido proteger a sus mujeres. Vamos a establecer albergues con personal capacitado y profesional para que cuando las mujeres alcen su voz de alerta o están en riesgo o han sido víctimas, el Estado pueda protegerlas y nosotros las vamos a proteger. Y en estos albergues la mujer debe recibir tratamiento psicológico y acompañamiento por los traumas vividos. Debe recibir sustento financiero mientras está en el albergue. Tercero, debe recibir asesoría legal para poder procesar a sus agresores. Y por último, debe tener todo el acompañamiento que necesita para, una vez en situación ya no de riesgo, poder salir y seguir su vida económica o seguir emprendiendo o seguir trabajando. Para esto, Castalia, tenemos que estar comprometidos. Aquí hay una ley, por ejemplo, que aprobó la utilización de brazaletes electrónicos para ponérselo a los agresores, para que con tecnología se pudiera monitorear la cercanía entre el agresor y la víctima.
y ni siquiera han comprado los Sí. brazaletes electrónicos. Bueno, escuchábamos hoy a la ministra que siempre ha sido histórico el pelear los presupuestos para poder llevar adelante todos los planes y proyectos ya existentes. Quiero entrar en materia de desarrollo económico con equidad social. Es la apuesta de Ricardo Lombana para poder reactivar la economía y generar empleos. Y en estos pilares, uno de los primeros puntos que usted destaca en su plan de gobierno es adecuación del modelo económico. ¿Hacia dónde tenemos que emigrar? Sabemos que después de esta crisis económica y social que hemos tenido tras la protesta contra la actividad minera en el país, la gran pregunta es, y si no va a ser Panamá un país minero, ¿hacia dónde debe migrar el modelo económico de Panamá, tomando en cuenta también los aprietos que podría estar enfrentando en los próximos años el Canal de Panamá? Te voy a hablar de eso, pero voy a empezar también por la mujer, porque nosotros vamos a apostar al emprendimiento. Okay. Queremos que nuestros jóvenes y nuestras mujeres emprendan y más de la mitad de los emprendedores, Castalia, y más de la mitad de los micro y pequeños empresarios del país son mujeres. Y más de la mitad de esas mujeres que son micro y pequeñas empresarias en este país son padre y madre a la vez. Entonces, es importantísimo invertir en los CAIPIS para que las mujeres que sustentan a sus familias tengan un lugar seguro para dejar a sus hijos mientras se ganan el sustento e impulsan su actividad. Acabo de llegar de la comarca donde pasé 4 días incluso conviviendo, durmiendo con nuestros hermanos de la comarca, y allí las reglas son las mujeres emprendedoras pero que no encuentran el apoyo del Estado, no solo con el tema de los CAIPIS, sino para sacar adelante sus productos a los mercados y ser valoradas comercial y económicamente para tener oportunidades. Okay. Y el apoyo al emprendimiento en préstamos, en crear un fondo de ayuda no reembolsable para quienes no son sujetos de crédito, en que el Estado negocie mejores precios para los insumos que necesitan todos estos emprendedores o micro y pequeños empresarios, es importante. Pero a la concreta, como dicen, ante la pregunta, ayer estuve en el campamento Nueva Soberanía, reiterando, afuera del mi ambiente, reiterando mi postura y nuestra postura contra la minera y para ejecutar y hacer cumplir una vez en gobierno el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y tenemos el compromiso de elevar a nivel constitucional la prohibición de la minería metálica a cielo abierto. Eso es una decisión que ha tomado el pueblo panameño en las calles y es una decisión que al final el próximo gobierno tendrá que avalar y definir. Pero estamos en situaciones muy complejas. Recientemente, y sé que usted maneja los detalles, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un informe sobre Panamá y da recomendaciones claras. Y palabras más, palabras menos, dice: Panamá está obligado a tener que sanear sus finanzas. Está obligado a aumentar impuestos. Y nos habla también de ir migrando al modelo económico. O sea, ¿cómo podemos nosotros salir de esta situación tan difícil económicamente que estamos y que va a enfrentar el próximo gobierno? Con todo el respeto que le tengo al Fondo Monetario Internacional, porque se lo tengo y nos hemos reunido ahora como candidatos, ojalá también nos estuvieran diciendo que tenemos que librarnos de los corruptos y que tenemos que librarnos de un montón de rubros presupuestarios que sangran el presupuesto de la nación. Castalia, nosotros, nuestro equipo económico, ha identificado entre 3.500 y 4.500 millones de dólares que hoy se van en gastos que no son necesarios. Lo hemos hablado en otro momento. Este país es rico cuando... Por ejemplo, ¿dónde este país han ubicado eso? Este país es rico cuando no se lo roban. El presupuesto de la Asamblea Nacional, 200 millones. ¿Para qué? En los tiempos en Dara funcionaba con menos de 20 millones de dólares. Los gastos de movilización de funcionarios, la partida discrecional de la Presidencia de la República se va. Las botellas, se estiman entre 15.000 y 20.000 personas que están cobrando y no tienen ninguna función asignada. Y esto se agrava cuando conoces, y pueblo panameño escuchen esto, que gran parte de las botellas cobran un cheque de $1.000 o cobran un cheque de $3.000 como los choferes de la Asamblea, se quedan solo con el 10% de lo que cobraron y el 90% se lo devuelven al diputado que lo nombró. Y así se roban $500 millones con lo que se pagaría el nuevo hospital oncológico
o con lo que se pondría a andar la economía pagándole parte de las cuentas que se le deben a los proveedores. ¿Reiteran las cifras que ustedes han calculado de cuánto? 3.500, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Vamos a auditar la Lotería Nacional de Beneficencia, que también sangra a los billeteros y obliga a los billeteros a voltearse y devolverle el 60% de sus ganancias al Partido Molirena o a los dirigentes del Partido Molirena. Las notarías, Castalia, están en manos de políticos. El notario cobra un porcentaje y le devuelve a un político o le pasa a un político millones de dólares. La revisión de los consulados de recaudación marítima. ¿Cómo es posible, Castalia, que aquí se vuelvan millonarios 7, 8 personas en un consulado marítimo durante 5 años y hagan 7, 8, 10 millones de dólares? Sí, el cónsul marítimo debe ganar bien para recuperar la competitividad de nuestro registro de naves, pero tienen que reformarse. Sí, aquí la devolución de estos dineros o redireccionar estos porcentajes al gobierno central. Cuando tú vas sumando todo esto, que vamos a recortar en los primeros 100 días de gobierno, todo lo que dependa del Ejecutivo, y a esto le sumas que vamos a ser más eficaces y eficientes en la recaudación de impuestos. Aquí hay una evasión de casi 3.000 millones también. Vaya usted sumando, y además vamos a reactivar la economía en los primeros 100 días de gobierno, pagándole a los proveedores, recuperando obras hoy abandonadas para inmediatamente ¿En qué tiempo tienen ustedes pensado lograr hacer, por ejemplo, eso último que acaba de decir, la deuda a proveedores? O sea, son 1.600 millones aproximadamente. Nosotros solamente... ¿Con los recortes? Por supuesto. Castalia, aquí hay para pagarle la cuenta completa a los proveedores. Aquí hay para aumentar, aunque sea parcialmente, a los jubilados para que tengan jubilaciones dignas. Aquí tenemos para tapar el déficit de la Caja de Seguro Social, aunque sea por un año. Aquí tenemos para crear un fondo de ayuda no reembolsable para los pequeños y medianos empresarios o para los emprendedores. Lo que pasa, ¿sabes qué, Castalia? Sí. Es que nos han engañado. Este cuco de que no hay plata. No hay plata para las pensiones, no hay plata para las obras, no hay plata. En El Salvador, antes de que llegara el presidente Bukele, tampoco había plata. Usted menciona últimamente mucho a Bukele. Porque es que hemos estudiado el caso. Antes no había plata. Usted vea lo que pasaba antes que tuviera Bukele. No había plata para las obras. El país estaba en quiebra. Las calificadoras de riesgo les advertían todo tipo de problemas. ¿Qué hizo el presidente de El Salvador? ¿La plata le cayó del cielo? No. Hizo recortes históricos como los que está haciendo Milei. Se paró de robar el recurso de los panameños. Se mejora la recaudación de impuestos y el dinero empieza a alcanzar para reactivar una economía y para atender las prioridades de un país. Adecuación del modelo económico. ¿Hacia dónde va trazada esta ruta en base a lo que le han recomendado los economistas que le acompañan en la elaboración de este plan? ¿Hacia dónde debe migrar ese modelo económico en Panamá? En primer lugar, pasar de un país que promueve el despilfarro de fondos públicos a un país que se amarra los pantalones como cualquier buen padre de familia, ahorra y enfoca sus inversiones en las prioridades de la nación, número 1. Número 2, un gobierno que centra los nombramientos, la planilla estatal, su equipo de trabajo basada en el mérito y en la idoneidad y no en el pago de favores políticos. Allí la diferencia de nuestra propuesta. Yo no tengo 90,000 personas. ¿Qué le dice la gente cuando usted, porque generalmente los candidatos presidenciales ofrecen más empleo, va a haber chenchen en el bolsillo, pero es va a que, haber Castalia, para todo el mundo. Estamos ofreciendo más empleo. Pero ¿cómo se hace? La gente es consciente de que hay medidas antipopulares que usted tendría que adoptar de llegar a ser presidente. O sea, la gente lo logra entender. La gente logra entender que la planilla se va a reducir y que mucha gente se va a tener que esperar un tiempo. No vamos a votar a nadie en el gobierno. Pero es que la planilla está abultada. Eso es cómo se puede aplicar. Las botellas se van de inmediato porque eso no es votar a la gente. Tenemos más de 50,000 empleados. Eso es parar que se roben o parar de que se roben la plata. Eso no es votar a gente. Los empleados del sector público que hacen su trabajo, tienen funciones, llegan a las 7 y se van a las 3 o a las 3:30, no tienen nada que temer. El problema son las botellas. Nosotros en el país. Yo he tratado de hacer un ejercicio de poder entender cuántas instituciones existen hoy día en nuestra estructura de gobierno y para qué sirven. Vamos a crear empleo reactivando obras abandonadas, número 1. Vamos a generar empleo construyendo el nuevo hospital oncológico que será una realidad
en los primeros 2 años de nuestro gobierno, que solo cuesta 440 millones de dólares, Castalia, eliminando las botellas o con 2 años el presupuesto de la Asamblea o revisando varios de los rubros que te he mencionado aquí. Tenemos el nuevo hospital oncológico. Nosotros vamos a construir obras de infraestructura importantes como carreteras. Vamos a incentivar la inversión privada para los puertos de Almirante, el puerto de Punta Rincón con el cierre de la mina, en los puertos de Bacamonte, el puerto de Mensabé, el puerto de Barú, Puerto Armuelles. Las obras de infraestructura en primer lugar. En segundo lugar, el apoyo masivo al emprendedor. Queremos que los jóvenes y las mujeres emprendan. Todo esto es generación de empleo. Señora Romana, ¿cómo logramos? Usted señala que definitivamente viene con una política de promover los emprendimientos. Sí. ¿Cómo logramos que esos emprendedores se sumen a los ingresos que necesita el país también? Porque tenemos un porcentaje de informalidad bastante alta y cuyos ingresos no están llegando tampoco a las cajas. Bueno, mire. ¿Cómo lo formalizamos? Tenemos que entender que el país necesita generar empleo y vamos a generar miles de empleos, como lo dije, pagando cuentas a proveedores, recuperando obras de infraestructura, construyendo nuevas obras de infraestructura como carreteras, puertos, invirtiendo e incentivando al sector privado a que venga también a través de las APP o empresas locales a invertir en nuestros puertos, a invertir en empresas de tecnología, a invertir también en agroindustria, donde también vamos a desarrollar generación de empleo en todo el país. Pero esta informalidad de la que hablas, hoy no tiene ningún incentivo. Así es. Hoy el emprendedor o el pequeño empresario, si ve una caja de seguro social, Castalia, que no le da medicamentos, que no le da servicios de salud y que encima su jubilación supuestamente está en riesgo, no tiene incentivo. Entonces ataquemos el problema de la caja de seguro social para poder decirle a los emprendedores o a los informales que para que tengan un incentivo de que la formalización vale la pena, pero tampoco escondamos la realidad. Okay. El país tiene que pasar por apretarse el cinturón. Okay. Aquí ha habido una borrachera de 30 años, una parranda de 30 años de abusos pagados con tarjeta de crédito. Ahora tenemos la deuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que el pueblo nos está pidiendo. Hacer una constituyente, quitar fueros y privilegios, reducir el tamaño de la Asamblea, reducir el presupuesto de la Asamblea, reducir 40 rubros de gastos extraordinarios, eliminar instituciones, hacer auditos y crear un nuevo modelo de desarrollo económico por el cual me preguntas, basado en nuestro medio ambiente, en la protección de la vida, en la protección de los recursos naturales y hacer de nuestra biodiversidad y de nuestra riqueza natural el centro del desarrollo o del modelo de desarrollo económico y no la actividad minera y no las actividades de extracción. Quiero agradecerle a Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, hoy compartiendo con nosotros parte de su plan de gobierno sobre reactivación económica. Señor Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre a nuestro informativo. 7 de la mañana, 53 minutos.